Venga, 3, 2, 1, empezamos. Bueno, buenas tardes. Estamos esta es la séptima charla de Gente Brillante. Está empezando a entrar la gente, por eso dudo hasta de lo que digo. En este caso tenemos a nada menos que a Eva Sanz con nosotros. Os presento rápidamente. Mira, en primer lugar, ¿qué es Gente Brillante? Gente Brillante es una serie de charlas personales con profesionales que me voy encontrando en este universo de LinkedIn, que es súper interesante. Es, digamos, mi oportunidad y la de ellos de traspasar esa barrera que tenemos todos en el post del día a día, en el carrusel, en el pequeño vídeo, y conseguir, tanto que yo como vosotros, pues podamos hablar con esta persona durante un ratito más y así les conocéis un poco más, ya no solamente lo que ponen cada día, sino realmente lo que piensan y cómo son. Entonces, un muy buen ejemplo de eso lo tenemos hoy con Eva, a la cual conocí en persona hace poquito tiempo, pero de forma virtual hace bastantes meses. Y recuerdo cómo, no siendo de mi red, porque era segundo rango de contacto por aquel momento, recibí un post suyo por locuras del algoritmo que tiene LinkedIn y me encantó. Concretamente, una de las frases que cuando la leí me quedé petrificado, entré en contacto con ella, le pedí permiso, o sea, le di la enhorabuena por el post, le pedí permiso para coger una de las frases y hacer yo otra frase con esa excusa. Y esa frase, curiosamente, cuando la conocí en persona unas semanas después, la resume perfectamente. Y precisamente hablamos de un tema que, a mi punto de vista, está demasiado manido, pero sigue siendo muy, muy, muy importante, como es la resiliencia. Entonces, durante esta charla hablaremos mucho de la resiliencia y de qué significa para todos, qué significa especialmente para Eva. Pero vamos, escuchando solamente su historia de vida, os daréis cuenta de lo que realmente es la resiliencia y lo que vale Eva. Entonces, sin mucho más que añadir, te presento, Eva. Todo tuyo. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias infinitas de verdad por esta oportunidad. Yo creo que al final LinkedIn es el resultado, ¿no?, de lo que siempre digo que es el interés desinteresado, ¿no? Y yo creo que aquí el algoritmo hace su magia en sí, porque creo que lo he dicho en alguno de los comentarios, ¿no?, que está trayendo a mi vida personas maravillosas, gente que estamos en la misma sintonía, ¿no?, donde intentamos obrar, actuar, pensar, compartir, vivir, disfrutar, trabajar con la misma esencia, ¿no?, que es la de ser merecedor de algo. Y en el momento en el que tú te posicionas desde yo soy merecedor de todo lo bueno, no que la vida me traiga, sino de lo que yo estoy dispuesto a conseguir, es en ese momento donde tú mismo accionas para que esas cosas te lleguen. Entonces, en relación a lo que decías del post, creo que es el eje de mi vida, ¿no? Hay un momento, creo, que lo pasamos todos los seres humanos, que tienes que tomar dos decisiones. O decides morirte y te dejas y lloras y dices, aquí se acabó mi vida, o decides ser merecedor de ser feliz, ¿no? Entonces, en ese proceso vital que yo he estado pasando durante estos últimos aproximadamente 5 años, decidí ser feliz, decidí ser merecedora. Y la guinda final del pastel fue precisamente cuando me encontré en desempleo. Entonces la gente dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué te encontraste en esta situación, no? Pues es lo que te comentaba cuando nos conocimos. Es un espacio difícil de aceptar porque me quedé sin desempleo porque hice bien mi trabajo, ¿no? O sea, es decir, me contrataron para hacer vender una startup y cuando se cumplió mi objetivo ahí me fui al paro, ¿no? Entonces yo, mi mundo, dije, esto es maravilloso, pero ¿ahora qué hago con mi vida? O sea, headhunters se han peleado por mí, he tenido entrevistas y ahora de repente mi tren se paró y aquí dices, ¿qué hago? ¿Me quedo en la comodidad, que es donde yo he vivido habitualmente, ¿no? En el ego de decir, es que soy tan bueno que al final todo el mundo me va a llamar, pero yo no tenía marca personal. Yo no había trabajado nunca en mi red de contactos porque a mí me valía esa posición. Entonces paré en seco y dije, no, o sea, ¿qué quiero? Pues quiero un trabajo merecedor. Y en ese proceso inicié. Y ahí fue cuando también te conocí a ti. Sí, la verdad que es un proceso muy importante y, como comentábamos antes fuera de micro,
algo para lo que no solemos estar preparados casi ninguno, porque generalmente se nos prepara desde muy pequeños a ganar, a aprender una lección para luego soltarla en un examen, por ejemplo, cuando en realidad la vida es todo lo contrario. La vida primero te examina y luego te enseña esa lección. Y lo mismo nos está pasando con el tema laboral, por ejemplo, o cualquier otro que lo queramos trasladar. Vamos a decir familiar, de pareja, absolutamente cualquiera de los aspectos importantes que todos tenemos en nuestra vida. Y efectivamente, el tema laboral, sobre todo el estar en situación de desempleo, es un proceso complicado, aunque habiéndolo pasado, en mi caso, 3 veces, te diría que hasta necesario muchas veces, porque No has pasado de la llegamos a ser palabra, capaces, de la boca, es exacto. sí, llegamos a ser capaces de conocernos a nosotros mismos, especialmente en las malas. Llegamos a ser capaces de conocer muy bien la gente que nos rodea y la calidad de esa gente o de esa ayuda que todo el mundo ofrece en las buenas, y en las malas a veces brilla por su ausencia, o por lo menos no es tan buena como todos nos imaginábamos. Y también es un momento muy bueno pues, para testear realmente nuestras habilidades, nuestra resiliencia, que es la palabra con la cual yo te definiría, y luego hablaremos de eso, y salir de esa zona de confort que, como tú bien dices, estamos durante el tiempo que estemos en el mundo laboral, y nos guste o no, pues eso, es necesario entrar, transitar por ella, aprender de ella y luego salir. Porque una vez que salimos, que todo el mundo sale, de verdad, no importa la edad, no importa los estudios, ni las habilidades, ni cómo seas, lo único que importa, como tú bien dices, primero es tener ganas de hacerlo, ganas de salir y un poquito de estrategia, porque sin control no se puede conseguir nada. Y luego, como siempre, salir e intentar hasta que salga, que es justo tu caso, ¿no, Eva? Exactamente. Yo, como cualquier desempleado, primero pasas por la negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, esto es un horror, esto por qué para allá, y entonces te vuelves loco echando currículums a 27 millones de empresas sin tener un poco el foco de hacia dónde, ¿no? Simplemente ves tu cargo y dices, bueno, pues aquí no, o sea, para. ¿Qué eres tú? ¿Qué aportas tú? ¿Por qué tú? ¿Cuál es tu beneficio? ¿Por qué la empresa tiene que pagar tu talento? Y a partir de ahí hablamos. Yo he estado 3 semanas, Diego, literalmente rehaciendo mi currículum. Y hasta que no lo he visto aprobado, no he empezado realmente. ¿Qué tipo de empresa quiero? ¿Quiero teletrabajo? ¿Quiero híbrido? ¿Lo quiero en Madrid? ¿En qué rango salarial? ¿El mercado laboral permite acceder a ciertos rangos salariales? No, rotundamente no. ¿Tengo red de contactos? ¿La gente sabe que estoy buscando empleo? Hay un montón de preguntas que antes de una iniciación de esta búsqueda, que yo lo llamo efectiva, ¿no? O que esté alineada con lo que tú eres, que es ahí donde surge realmente la magia que yo llamo de la conexión, hay que hacerse. Y es lo que yo siempre digo a la comunidad. Es inviable por probabilidad matemática, yo que soy de marketing y soy muy numérica, que estés en desempleo hasta los 67 años. Es que es improbable, pero dentro de esa improbabilidad, ¿qué porcentaje de cosas diferentes? Y no hablo de currículums creativos, hablo de con qué inteligencia y con qué estrategia tú estás afrontando eso. O sea, qué de diferente eres a la visibilidad del mundo. Y luego, lo más importante, Diego, que yo tuve que aceptar en ese periodo de transición, es que yo no tenía conocimiento del mercado laboral de los recursos humanos. No, entonces tuve que buscar apoyo en personas como tú, en Beatriz, que realmente supieran cómo se movía todo esto para yo poder encarar mi situación, que además es bastante complicada porque, bueno, mi niña depende solamente de mí, de la mejor forma posible, para que en el tiempo, de una forma más relajada, me permitiera acortar la entrada al mercado laboral. Y cuando yo hice ese parón, empecé a hacer las cosas diferentes, me creí que tenía algo que aportar realmente, fue cuando mi comunidad de LinkedIn empezó a despertar. Y empezaron a entrar seguidores de forma orgánica, gente como tú, gente muy alineada a mis valores. Así es. Así es. Mira, perdona que te corte aquí, Eva, pero esto que acabas de decir es importantísimo. O sea, antes de lanzarnos, porque claro, todo el mundo que está en una situación de peligro, vamos a decir peligro como la búsqueda de empleo o esa situación que comentas, ¿no? De estar con una dependencia financiera importante o incluso logística, Sí. o
o aunque lo tengamos todo, lo que nos falta también cuando estamos en situación de desempleo es algo que hacer productivo todos los días, y mucha gente que está acostumbrada a asociar su identidad personal con su puesto laboral, lo pasas muy mal, porque levantarte por la mañana y que pasen las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12 de la mañana y estar todavía en pijama o no tener a dónde ir ni con quién hablar, para mucha gente se le hace duro, para mí el primero y cualquiera que esté en esa situación. Absolutamente. Pero claro, antes de lanzarte, como tú bien dices, no te vale cualquier cosa, porque aunque todos podemos hacer muchas cosas, solamente tenemos la habilidad de hacer una cosa o dos cosas muy bien. Y nuestra obligación no es encontrar cualquier tipo de trabajo ni trabajar en cualquier sitio, sino encontrar, si podemos, ese sitio que realmente nos corresponde, porque Exactamente. será el único sitio donde realmente estemos desarrollando nuestra forma de ser, digamos, nuestro talento innato, nuestras capacidades, nuestra experiencia, durante nada menos que 8 horas al día, 40 horas a la semana, 40 años de nuestra vida. O sea, que ojo con esto. Compartimos más en el trabajo que con el propio entorno familiar. Exacto, Hay exacto. que cuidar todo eso. Y luego hay muchos temas que salen relacionados con el trabajo, ¿no? Que cada uno lo vive de una forma diferente, pero al menos lo que yo he vivido en mis 20 años de carrera laboral y con el contacto que tengo con muchísima gente a día de hoy, es que el trabajo es mucho más que un sitio donde ganas dinero. Es el trabajo donde primero ordenas tu vida. O sea, un tercio de tu día, 8 horas, las pasas al menos trabajando. Es el sitio donde también socializas. Aunque no te caiga bien nadie de la oficina, compartes con clientes, con jefes, con compañeros, con el portero, con quien sea. Y además, pues te aporta esa valía personal que tú necesitas en el desarrollo de tu trabajo y ese, digamos, gratificación en que tú hagas más o menos el trabajo, mejor o peor, y te lo recompensen. Entonces, hay muchos factores que, si funcionan de una forma correcta y están alineados con quien tú eres, pues hacen de que, pues, que tú trabajes mejor, que trabajes más años, que trabajes fenomenal. E incluso, si todo sale fenomenal, pueden incluso llegar a ofrecerte, pues, una subida de puesto, o alguien de la competencia te ofrece algo bueno porque ve tus habilidades muy desarrolladas. Ahora, cuando eso no está alineado es cuando vienen generalmente los problemas. No obstante, como te ha pasado a ti, le pasa a mucha gente, toda empresa tiene su ciclo. Entonces, hay empresas que están en este mundo para durar 6 meses, otras 9, otras 5 años y otras 100. Yo, por ejemplo, estuve en una empresa que hace poco cumplió 150 años. Yo no he estado tanto con ellos. Pero cada empresa tiene su actividad y cada actividad tiene su ciclo. Entonces, lo que también es normal es que haya profesionales en el mundo laboral súper válidos, como tú, por ejemplo, que en un momento puntual de su vida pues se encuentran de repente fuera. Pero no porque hayas hecho algo malo, no porque haya pasado nada, sino porque, sinceramente, pues hay siempre una serie de factores que influyen, en este caso, externos a ti. Y por eso digo que más importante que es, pues eso, el buscar trabajo, es primero saber qué buscas, qué tipo de trabajo buscas y por qué. Y una vez que tienes eso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es esas habilidades personales que todos tenemos asociadas al trabajo, que es lo que, como tú bien has dicho, te hace verdaderamente único. Y eso es lo que te hará diferente de los 100 personas, 20 o 5 que estén compitiendo por ti o contigo o contra ti el mismo puesto de trabajo. Exactamente, totalmente, Diego. De hecho, en esta etapa, ¿no? Hasta que yo he entrado en Workable, que los amo, lo tengo que decir abiertamente, o sea, creo que es una impresión increíble que las personas que hay están muy en nuestra línea. He rechazado 4 ofertas de empleo. Porque eran ofertas que no estaban alineadas con lo que pedía, con lo que quería, con la filosofía de empresa, con la cultura, con los horarios. Y yo decía, pues a lo mejor también los tenía que haber cogido y a ver, es que no quiero saltar más a otra empresa. Es que yo quiero seguir desarrollando mi trayectoria profesional de recorrido en una nueva empresa. Yo ya he estado 2 años, ¿no? Un salto. Ahora quiero volver a estar integrada, a verlo crecer de nuevo, con una estabilidad y con una empresa que sea dinámica, que haya buena gente, que sean equipo, que valoren el talento, que económicamente esté alineado con lo que realmente yo considero que también valgo, ¿no? Porque el talento también tiene un precio. Y es cierto que hay muchas empresas que valoran el talento, pero por sus presupuestos económicos anuales no lo pueden pagar, ¿no? No entran dentro de, pues, ese perfil de política de recursos humanos.
Entonces, en esto, ¿no? Del interés desinteresado y demás, pues llegó la magia de LinkedIn. Yo tengo un mentor que adoro con toda mi vida, que se llama Víctor Manasé, y un día, de buenas a primeras, pues bueno, me etiquetó en una publicación de Workable para Head of Marketing B2B. Y le dije, pero Víctor, digo, que esto está, que pone probablemente o preferiblemente en Valencia. Digo, que yo me muero, digo, que yo no voy a hacer perder el tiempo a nadie, que yo quiero que sea en Madrid en remoto porque lo necesito. Y me dijo, Eva, pone probablemente, preferiblemente, perdón. ¿El Ajá. día lo tienes? Entonces inicié el proceso de echar el CV porque la verdad es que el perfil era tal cual lo marcaban Diego, o sea, era como, lo estoy viendo y parece que está poniendo Eva María Sanz Rojas, ¿sabes? Proceso, inicié la inscripción y dije, bueno, voy a parar hoy, que ya eran las 8:30 de la noche, y mañana retomo. Voy a ver qué escucha de mí, ¿no? Este posible proceso. Y por la noche, Sergio Conejo, que es el director general, me contacta por LinkedIn. Qué Oye, bueno. te has dejado el proceso a medias, ¿qué ha pasado? Y yo, ¿esto es real? No me está, o sea, me está pasando a mí. Y le dije, pues sí, digo, te iba a contestar mañana. O sea, le contesté realmente al día siguiente, porque me parecía muy tarde ya para molestarle, ¿no? Y dije, pues sí, Sergio, digo, es que realmente he visto que ha habido un match con tu descripción del puesto, digo, pero claro, ponía preferiblemente en Valencia, digo, y yo pues no quería haceros perder el tiempo. Dije, es que me ha encantado tu perfil, vamos a hacer una entrevista. Y yo, así de fácil, esto es real, pero ¿qué me está pasando a mí? No me lo creo. Y nada, esto me pasó un miércoles y el viernes tuve una entrevista doble con el director de marketing y con el CEO. Y me dijeron, bueno, ¿te vienes a Valencia? Y yo, ¿dónde? ¿Dónde voy? Pues claro que sí. Entonces, aquí también quería hacer hincapié. Si yo he podido invertir muy poquito dinero en un billete de ave ida y vuelta, he podido invertir un poquito de dinero en que me revisen el CV, he podido invertir un poquito de dinero en algo de formación. Estoy con una niña sola en Madrid, en alquiler. Todo depende de mí. La gente puede hacerlo. Ahora tienes que estar dispuesto a quitarte un pantaloncito del mes, quitarte, en vez de fumar tabaco, comprarte de liar, perdón por el tabaco, pero es así. O sea, muchas veces son la economía eficiente del mes. Entonces, esas cositas también marcan la diferencia. Es Totalmente, totalmente. totalmente necesario. Y entonces dije, yo me voy a Valencia, o sea, es que yo me tengo que ir a conocer a esta gente, Dios mío. No os preocupéis, que yo me organizo con mi hija, que es mi pack ideal, es adorable, y yo ya, oye, ¿cuándo te viene bien? ¿El viernes, que así acabáis la jornada laboral? No, Eva, el jueves. Y esto es otra alineación de astros, porque el viernes, Diego, había huelga de AVE. También es mal que me cogí el AVE el jueves. Y fui para allá, hice el onboarding dentro, un día entero con los diferentes departamentos, me hizo una entrevista más al finalizar la jornada laboral y me dijeron, Eva, que bienvenida a tu casa. Bueno, me puse ahí a saltar, súper feliz, súper contenta. Llegué a Madrid a las 12:30 de la noche, agotada, pero dije, es que esto me tenía que pasar. O sea, yo tenía que aceptar este proceso como un cambio de transformación en mí que me hiciera realmente poder mostrar a la gente lo que yo soy. Que habrá gente que no le interese, pero habrá mucha gente que sí. Y aunque sea un 1% y ese 1% haga el 10% diferente, ya estás marcando. A mí la gente me dice, yo me fijo, ¿no? Yo tengo prácticamente 2.000 seguidores. A mí eso me da igual, porque yo sé que el nivel de relación que tengo con la gente que me empieza a seguir, lo que nos aportamos mutuamente, lo que estamos aprendiendo, la consolidación de la red es lo que realmente me importa, que es como he conseguido trabajo. O sea, no hay otra forma, y te lo juro por mi vida que ojalá hubiese. Yo llevo en LinkedIn desde 2011, Diego, y lo tenía como un repositorio de CV. Ujú. Y llegó el momento de decir, esta soy yo, este es mi talento, esto es lo que sé, puedo mejorar, puedo empeorar, pero siempre tiraré hacia adelante. Y seguro que hay alguien de aquí que le interesa quién soy. Y ahora Sin estoy en... duda, sin duda, sin duda. Mira, Eva, has comentado una cosa que a mí me encanta y que también lo hablamos a la vez que quedamos a tomar un café en persona incluso, que es la importancia de invertir en ti, de creer en ti primero y luego de invertir en ti. Como bien has dicho, en una situación de desempleo todo gasto se hace muy cuesta arriba, pero son necesarios unos pequeños gastos o unos gastos mínimos y necesarios para poder salir de esa situación, porque de una forma intuitiva muy poca gente es capaz de hacer un buen currículum, digamos, cuando llevas 10 años sin haber hecho un currículum y tu Digo, única referencia es un vídeo de YouTube. si se te rompe un fregadero, oye, está muy bien ir a un vídeo de YouTube, ¿no? Para ver cómo lo arreglas.
pero no creo que sea la forma más eficiente para que el lavadero no se vuelva a romper en un mes y medio, ¿no? Entonces, yo me planteé y dije, yo no tengo ni idea de cómo funcionan las políticas de recursos humanos de contratación. No lo sé. Yo no sé si mi currículum está alineado para los algoritmos, para las... No lo sé. Entonces, tengo que poner ese conocimiento en manos de gente como tú que lo sepa realmente. Y yo, Exacto. si me tengo que... Entonces, ¿qué hice, Diego? Te lo juro por mi vida. Oye, Movistar, oye, Total Energy, oye, mira, que tengo esta situación, revisarme las tarifas. Me bajé un 47% los costes y yo he seguido en alquiler en Madrid. Es cierto que tengo la banda máxima de paro, pero bueno, aún así mis gastos fijos son más o menos parejos. Y de aquí Claro. tenía uno de los grandes aprendizajes. Siempre hay que ahorrar un Exacto. 10%, aunque sea Exacto. un 10%, todos los meses, porque nunca sabes cuándo la vida te va a traer una situación así de dura. Y yo en mi situación además tengo una niña. Y esa predisposición anterior que yo tuve me ha permitido, aunque un poco ahogada en algunos meses, poder saber que no me va a faltar un plato de comida o una factura que pagar, ¿no? Y eso Exacto. te da también mucha paz. Sí, sí. Y como bien dices también, tener un mínimo de solvencia financiera, que de hecho también hemos hablado varias veces de la importancia de tener un pequeño plan financiero, aunque no seamos ricos ninguno, pero un mínimo de colchón para decir, oye, si tengo que pagar un curso de 100 euros, los tengo. O sea, me Es duele, pero los tengo. importante. Si tengo que pagar un AVE de 100 euros y pasar un día en Valencia, lo voy a hacer si estoy convencida y veo que esto es factible para mí, porque nadie va a venir a nuestra puerta a sacarnos de la cama y a ofrecernos un trabajo. Total, Nadie. Lo total. único que podemos hacer es hacerlo fácil para que nos lo pongan fácil en esa contratación. Y Y eso para es mí, importantísimo. Diego, súper importante que me gustaría que la gente se quedara, que yo he pasado por él también, en este proceso. O sea, yo he pasado por la desesperada, por llorar, por reír, por estar insegura, por mirar a mi hija y decirle, hija, perdona, porque es que no te puedo comprar la bolsa de chucherías que quieres. Y se lo he explicado y la niña con 4 años me decía, no te preocupes, mamá, cuando encuentres trabajo lo haremos juntas. Entonces yo, ¡guau! Lloraba de esa desesperación, de saber que eres válido, pero a la vez no tienes la oportunidad. Y en ese proceso de tengo que ahorrar y tengo que guardar para formación siempre, pero, pero, pero no perder el foco de que también tu marca personal, independientemente de la volumetría de seguidores que tengas, es importante. Y en esa desesperada, ¿no? De echar 27 currículums al día, que yo también lo he pasado, de mandar, que yo decía, pero ¿quién te crees, Eva, para tú coger y buscar en LinkedIn? Headhunter de marketing, las 20 primeras listas de personas, oye, soy Eva, estoy en paro, te mando el CV, pero ¿quién eres tú para contactar así con alguien? O sea, qué feo. Y te dice una persona que es de marketing, que ante la desesperada, yo hacía eso. No. O sea, Eva, para, y ahí fue cuando paré. Y dije, estrategia, o sea, aquí tiene que haber un vínculo de conexión real de cómo yo soy, de cómo hago relaciones habituales a nivel social. Pues, ¿qué hacía Diego? Me buscaba las empresas que me interesaban o los contactos que yo podía ver que podíamos tener afinidad en conocimientos o en roles, veía en su perfil qué podía tener en conexión conmigo y a raíz de ahí le mandaba un mensaje. Y a Claro, raíz claro. de ahí surgía la magia de esa conversación diaria que nos permitiera nutrirnos a los dos. Así es. Lo que acabas de decir, Eva, es importantísimo y estamos diariamente hartos de leer posts, ¿no? De marca personal, de lo importante que es LinkedIn, pero poca gente lo vincula de la forma que lo acabas de hacer tú. Que es decir, ¿hay que tener LinkedIn perfecto o lo mejor que cada uno pueda? Sí. ¿Por qué? Porque es el sitio donde tú vas y te encuentras en España con 18 millones de profesionales, en el mundo con 900 y 50 millones de empresas. Ojo, que está todo el mundo que tiene que estar de nuestro sector, están allí. Segundo, cualquier interacción que tú o yo hagamos, nos van a cotillear nuestro perfil. Entonces, lo que todos necesitamos cuando conoces a alguien desconocido es llenar digamos, la laguna mental que tenemos todos entre lo que te imaginas, lo que es la Eso, expectativa y la realidad. eso es. La forma de hacerlo es fácil, cotilleas el perfil, la página de LinkedIn y también los posteos, los retweets, las fotos, las interacciones y te haces una muy buena idea de cómo es Eva antes incluso de conocerla. Porque seguro que antes de ir a Valencia o antes de que te llamara esta empresa Worksible, te cotillearon, ¿no? Me lo dijo, es que he visto Claro. tu perfil y eres ideal. Y yo ¿Ves? quiero dejar algo súper claro y es, yo no tengo estrategia, Diego. Yo lo único que me propuse con LinkedIn fue, oye, quiero proyectar esos colores que a mí me hacen, ¿no?
que es la energía, la positividad, la alegría, la accesibilidad, ¿no? También la serenidad, que es el morado. Y simplemente yo decía, tienes que ser constante en escribir. Y os lo digo literal, sea lo que sea, escribir. A mí me gusta mucho escribir y es cierto que se me hace fácil. Y entiendo que hay otras personas que le costará más. Pero en ese seguir escribiendo, y me daba igual que fuera de marketing, de lo que me ha pasado con mi hija, que además hay un aprendizaje que habitualmente lo ligo siempre a empresas, de estrategias de copy, de marketing, de email, me daba igual, pero era mi sello. Y en ese ser mi sello es cuando realmente mi comunidad ha empezado a crecer, a tener consolidación, en que yo llamo a la gente por teléfono, en que tú y yo lo hemos hecho, Diego. Oye, Diego, ¿cómo ha ido el día? Cuéntame. Que traspasas la barrera de LinkedIn. Y es ahí cuando tú necesitas apoyo. Mira, Diego, estoy fatal. Quiero llorar, no puedo más. Y tienes a alguien que te sostiene. O me llamas tú un día y me dices, mira, Eva, que tengo este contacto que está... Y el mundo es así. Pues, ¿qué 10% diferente estamos haciendo en referencia a lo que hace el 90% de la gente? ¿Qué porcentaje hay de probabilidad de que yo no encuentre empleo hasta los 67? Es inviable. Lo que pasa es que requiere de actitud, de saber abrazar, sobre todo abrazarte en los momentos donde más triste estás, porque al final la euforia es un estado en el que, bueno, lo compartes y pasa desapercibida de alguna forma, ¿no? Pero poder llamar a alguien que a lo mejor incluso esté pasando por tu misma situación, como yo he tenido a Víctor Rojas, es algo sumamente importante, porque cuando tú estás mal, la otra persona también está bien y al final te dice, oye, que un día a la vez, que es que de todo se sale, que lo vamos a poder hacer, pero constancia, rutina y apoyo de la red de LinkedIn. Totalmente. Mira, lo que acabas de decir está súper bien hilado con la marca personal. Que todo el mundo dice, ¿qué es la marca personal? Pues realmente, digamos que cómo otros te ven. Pero al contrario de lo que mucha gente ha hecho durante muchos años en LinkedIn o el mundo laboral, que es intentar sacar las plumas del pavo real y quedar muy bien ante todo el mundo con sus másters, sus idiomas o su último deal fantástico en el trabajo, en realidad lo que tú haces y hacemos todos los días durante mucho tiempo es ser nosotros mismos. Y eso realmente es lo que a ti te da puntos para que te contraten. Que también es un mensaje para todo el mundo. No pretendáis ser lo que no sois, porque en realidad son mentiras con patas muy cortas. O sea, si sois quien sois, tampoco os preocupéis porque vuestro sitio, como le ha pasado a Eva, lo encontraréis. Encontraréis a esas personas con las que realmente hacéis conexión. Y esas personas con las que conectáis podéis tener ese puntito de confianza, de credibilidad, de autenticidad y seréis también más visibles, porque como a ti te ha pasado, Eva, pues has incluso llegado a subir tu número de seguidores, aunque no lo pretendías, cuando has sido tú misma. No has sido la experta número 1 top voice de marketing en España, sino has sido Eva María Sanrojas y punto. De hecho, yo lo que dije, mira, mi marca personal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que está como muy de moda, pero que realmente no lo creo, yo creo que ser uno mismo y fin de la historia, se basó en ser perso-profesional para crear relaciones genuinas. Y me da igual que hable de marketing, me da igual que hable de mi hija, me da igual. Tengo que ser yo, porque por ese ser yo es por lo que la gente me va a querer, me va a aceptar y me va a valorar. Pero si yo no me valoro y no tengo la capacidad de proyectar eso, dándome igual lo que la gente piense, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, exacto. Crear relaciones perso-profesionales. Y por mucho que la gente que diga, no, es que la empresa no es la familia. Hombre, por supuesto que no lo es, pero yo también elijo a la empresa. Y en ese elegir también la empresa, como ya he comentado, que rechacé 4 ofertas laborales, es como parte de mi familia, porque antes hemos dicho que pasamos infinidad de horas dentro de la oficina. Entonces, sí, es perso-profesional. Para mí, sí. Si una empresa no lo entiende así, no encaja conmigo, entonces no cogería nunca la oferta. Igual que la niña. Diego, mi hija va siempre por delante. Tengo una niña de 4 años. Híbrido, remoto y con horarios donde a veces no voy a poder tener reuniones. Siempre por delante. Aquí no tuvieron ningún problema. De hecho, me dijeron, Diego, te admiramos. Y yo me di la vuelta y empecé ahí cuando me iba llorando. Es una realidad. Exacto, exacto. Y mira, hay otro punto importante que lo estoy viendo por aquí al hilo de tu conversación, que es que también el trabajo nos aporta mejora personal y desarrollo personal y profesional. Entonces, esa mejora no es como si fuéramos deportistas que solamente mejoras en el gimnasio o en el sitio de fútbol, sino que es una mejora que engloba tanto la vida personal como la profesional.
Entonces, si nuestro trabajo está alineado con nosotros y está alineado con la vida, que en el momento de vida que estemos ahora la podemos llevar, fantástico. Y además acompañemos al equipo, porque yo, por ejemplo, algo que siempre me he propuesto es, aunque suene raro, ¿no? Pero es un poco ser como esa mamá pollito, sin ser mamá súper protectora, ¿no? Pero sino ser un foco donde la gente pueda acudir a decirme, tío, estoy mal. Yo me bajaba a la gente de mi empresa, fuera de mi departamento, ¿no? A la máquina de café, porque yo sabía que si esa persona no reenfocaba y no le conseguía dar un poco de actitud, las tareas iban a repercutir luego también en mi trabajo. Y lo hacía por dos cosas, porque yo quería que la persona estuviera bien y porque el trabajo fuera productivo. Entonces, en el momento en el que tú entiendes que tu trabajo depende exclusivamente de ti o que no eres parte de algo, ¿no? El sentido de pertenencia hacia una empresa, que ahí tú también lo eliges, es cuando se cae todo, cuando empiezan las rotaciones o porque hay un mal proceso de selección por parte de las compañías o porque el propio individuo elige desde la carencia. Necesito trabajo y entonces no cojas lo primero que te llegue. Porque eres merecedor de más, pero si no te conoces tú y no lo proyectas y no lo hablas y no, Diego, necesito ayuda, por favor, un café. Así es, las conexiones personales son básicas y el saber respetarse a uno mismo para saber qué necesitas y por qué es otro punto imprescindible. Mira, lo que dices de llevarse bien con otros departamentos o simplemente ser quien tú eres y entonces conectar con la gente a tu manera, ¿no? Que cada uno al suyo. Esto, digamos, conecta con un punto muy importante que yo le llamo la empleabilidad, ¿no? Digamos que la empleabilidad está hecha de tus características técnicas que todos hemos aprendido y que aprendemos cada día en nuestro trabajo, pero sobre todo está en nuestra forma de conectar con la gente para desarrollar lo que mejor sabemos hacer hacia una solución con la persona enfrente. Y eso precisamente nos hace pasar de ser un número, que todos somos un DNI o un número de seguridad social o un número de empleado, a ser una persona. Entonces, esto, que además de hacer tu día a día mucho más agradable, cuando vengan las vacas flacas y en un departamento de recursos humanos deciden quién se tiene que ir antes que otro, te aseguro, porque me ha pasado a mí y nos pasa a todos, que si Eva Sanz está bien conectada y apoya y es una buena trabajadora en equipo y, oye, vale más poco como persona que como profesional, Eva será la penúltima en salir, te lo juro. Exactamente. De hecho, Diego, mira, eso conecta muy mucho, es que ves, es que tenemos conexión, es que es así, LinkedIn, la magia de LinkedIn. Yo mis posts casi siempre los firmo con feliz día, persona resolutiva. Porque en la resolución hay dos cosas, es la capacidad empática en la que tú tienes, entiendes un contexto, das una solución, pero entiendes lo personal y lo resolutivo técnicamente. Y entonces, cuando tú consigues equilibrar la resolución en lo profesional, es donde te conviertes en una referencia humana dentro del equipo, que es lo que considero necesitan las compañías. Y esto no significa ni no saber poner límites, que se puede poner límites siendo asertivo, siendo educado y no tener que entrar en conflicto, pero se pueden poner límites y se deben poner límites. Y no significa tampoco ser pelota, porque tú también vuelves a elegir sobre quién también te vuelcas. Obviamente, como todas las relaciones, hay gente con la que vibras más, gente con la que menos, pero el apoyo siempre tiene que estar, porque el beneficio común de una compañía es que todos los eslabones dentro de la misma funcionen bien. Entonces, por eso también firmo con la persona resolutiva, porque creo que tenemos que tener ese híbrido como un perfil para aumentar la empleabilidad. Sí, sí, totalmente. Y fíjate, este feeling, esta vibración a la que tú te refieres, muchas veces la percibimos o no durante la entrevista de trabajo. Y a veces tenemos, en teoría, una inscripción laboral muy buena que dice, ¿sabes qué? Que Diego está hecho para esta tal. Pero cuando conoces a esa persona de recursos humanos o a ese futuro jefe o jefa que vas a tener, no te da el feeling porque a lo mejor posiblemente han copiado y pegado la descripción de una oferta maravillosa y es la que te presentan. Y muchas veces, que a mí me ha pasado por lo menos, entras en una empresa con digamos, un tipo de trabajo, un cargo y unas funciones que luego no se corresponden con tu día a día y eso es un problema. Entonces, ojo, cuidado, otra advertencia para quien nos esté escuchando, que es mucha gente, además de no aceptar cualquier cosa, sepamos leer entre líneas de lo que nos presentan y lo que vayamos averiguando en una entrevista. Porque, y con esto ahora te dejo que comentes, la entrevista no es un interrogatorio donde todos vamos, entre comillas, acojonados a que nos pasen la lección del examen. No.
La entrevista es una charla entre profesionales, como la que estamos teniendo ahora mismo Eva y yo. Hay que tener eso muy en cuenta para perder el miedo, para sacar nuestra mejor versión y para no tener una expectativa por ambas partes que no se refleje con la realidad. Entonces, a veces es mejor dejar pasar, perder incluso, a aceptar cualquier tipo de oferta, como le pasó a Eva a la quinta, ¿no? A la quinta vez fue la que tú decidiste, antes que comprometerse con algo donde nos estemos, digamos, perjudicando propiamente incluso nuestra carrera laboral a partir del segundo o tercer mes que nos demos cuenta de qué está pasando. Exactamente. De hecho, yo en ofertas anteriores la banda salarial era muy superior, pero yo el feeling que tuve no era el mismo. Y yo lo dije en la entrevista con Workable, yo busco un proyecto profesional y en la medida en que la que yo entienda que tus condiciones y la mía van en la misma línea y podemos servirnos en la misma dirección, intercambiando lo que es la empresa en sí, bienvenido sea. Pero no quiero esto. Entonces, cuando vas a una entrevista, una de las cosas que he aprendido también en este proceso es de nuevo preguntarte si tú vas a la entrevista desde un perfil de carencia o de un perfil de aportación y de resolución. Y de entender que por mucho que seas director de marketing, el que tiene enfrente, ¿no? O director de recursos humanos o el mismo CEO, tú tienes que respetar el rango, pero no hacerte sentir inferior a él. Porque entonces ahí ya estás perdiendo. Porque tu actitud, tu forma de comunicar, ¿no? Y yo, uno de los trucos que yo tenía era, bueno, a lo mejor me notaba nerviosa y decía, oye, perdóname, es que estoy nerviosa porque me interesa la entrevista y bueno, o guardaba silencio y decía, déjame que piense lo que me estás preguntando porque quiero responderte realmente como yo lo siento y lo pienso. Y al final es ser tú mismo. Y en ese ser tú mismo es cuando tu oferta laboral realmente hace el match contigo. Y a lo mejor no es por una oferta de LinkedIn porque has hecho un CV, es como me pasó a mí, que uno de mis antiguos, bueno, de mis mentores, lo vio, me etiquetó, yo dudé, me escribieron por LinkedIn a las 12 de la noche, oye, que he visto tu perfil, que me encanta, que quiero entrevista. Y yo, pues de verdad, lo leí a las 12 de la noche, me puse a pegar saltos en la habitación, que me acuerdo que la que estaba dormida, y no le contesté porque dije, ¿qué quería mostrar ahí? Yo podía o contestar desde la impulsividad, sí, por favor. No, dije, a ver, Eva, para, respira. Son las 12 de la noche, esta persona tiene que trabajar, es el director general, estará terminando de hacer sus tareas del día y lo que menos quiero ahora es que se ponga a mirar agendas, ¿qué tal? Entonces yo al día siguiente le dije, te leí ayer por la noche, pero por respetar tus tiempos de descanso, me parece ideal que quieras conocerme, pues yo también quiero presentarme al puesto, te paso mis horarios para yo facilitarle la búsqueda. Y si no puedes, me dices otros horarios que tengas disponibles y yo me adapto a ti. Porque yo quería eso y quería ser resolutiva y quería que viera que también era proactiva y tenía interés por el puesto. No, sí, dime cuándo es la entrevista. No, mira, yo te voy a poner fácil. Te digo qué días tengo disponibles y en este rango tú me dices. Muy bien, muy bien. Y así fue. Sí, oye, pues muy bien, sí, la verdad que o sea, lo hiciste de libro, porque otra cosa muy importante es que la entrevista nos vale para demostrar nuestra profesionalidad y nuestra forma de trabajar. Entonces, como tú hubieras correctamente fue, digamos, calcular los tiempos, respetar los horarios, también en tu propio beneficio, porque si el día de mañana eres tú esa jefa y necesitas una interacción, agradecerás que esa interacción te venga a las 9 de la mañana antes que a las 12 de la noche. Es que me ha pasado. Entonces, como me ha pasado, Diego, efectivamente, es algo que yo ya aprendí, ¿no? Que la accesibilidad hasta cierta rutina y hasta ciertas cosas. Entonces, era un beneficio de autocuidado también. Sí, ahí hay un punto que a mí me gusta mucho resaltar cuando tengo mis sesiones con alguna gente, que es el elegir el momento correcto. Porque no todo momento, no todo tiempo es el correcto para todas las cosas. Entonces, cualquier tipo de acción que tengamos que hacer, por ejemplo, la que tú dices, de confirmar una reunión, que además dependa de una segunda persona que mire y que haga una gestión para tal, o sea, un poco lío, hay que decir, mira, tenemos 8 horas, 16 al día, por ejemplo, hay tiempo para todo, ¿este es el momento correcto? ¿Sí o no? Si no, lo agendo y lo hago mañana. Porque además, todos tenemos unos picos de energía que van oscilando durante el día. Y a mí me ha pasado, como a mucha gente. Sí, exacto, los biorritmos, así. ¿Qué puede pasar de que llegues a tomar una decisión en un momento incorrecto?
porque sea tarde, porque tú no tengas energía o porque la otra persona cuando lo reciba le pase justo eso. Entonces, seamos conscientes de que todo tiene su momento perfecto y que a veces hay que dejar pasar un par de horitas, respirar, replantearlo y hacerlo un poco mejor. Y además, fíjate, yo en esos momentos, ¿no? Que al final también pues te acuestas, ¿no? Y dices, que tenía que escribirle porque... No, ¿por qué no? O sea, y yo pensaba, Eva, si tiene que ser para ti, va a ser para ti. Te lo quiten o te lo pongan del camino 5 veces. Y ya lo defenderás cuando lo tengas que defender. Y la reunión y la entrevista será cuando tenga que ser. Y el viaje a Valencia, si se tiene que dar, se dará. Pero deja de pensar en el easy, porque en el mientras sí, yo estaba perdiendo horas de sueño y al día siguiente mi bebé a las 7:30 de la mañana se levantaba, ¿no? Entonces, vive en el ahora, céntrate en lo que puedes decidir ahora y hacer por ti, que mañana ya sonará el despertador y veremos cómo vamos afrontando el día, ¿no? Por eso también muchas veces hablo en los posts de poder enfrentar la vida en un día a la vez. O sea, que las cosas no son antes ni después, que son en la medida en la que tú decides que sean, como el trabajo que merecemos cualquiera de nosotros, pero para eso tenemos que nosotros mostrar ese merecimiento de algo. Totalmente. Yo suelo decir que una gestión de tiempo correcta es una gestión de vida, o al revés. Si tú gestionas bien tu vida, gestionas muy bien tu tiempo, no te hace falta ni siquiera reloj. Porque generalmente, como tú bien dices, lo único que nos vale es emplearnos en el ahora mismo, como mucho 10 minutos en adelante. Porque si estamos pensando en el pasado, lo único que podemos hacer es dos cosas. O bien nos enterramos en un recuerdo de una memoria que nos lleva hacia algo catastrofista, porque solemos tender a romper las cosas, o nos vamos a un futuro que puede ser una ilusión, que en realidad no es un presente, sino un futuro ilusionante, bonito, pero no nos salva de nada ahora, o nos da ansiedad. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no nos vale para nada. Lo único que nos vale, claro. O sea, nos morimos, o sea, somos momias y vamos por la vida, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya mañana. Que no, que tú eres el hacedor de tu vida y vas a conseguir lo que quieras, pero claro, rutina, esfuerzo y saber sobre todo quién eres y qué. Yo hay muchas partes de mí, Diego, que en este proceso no las sabía. Y yo, pues sí, tú ves mi currículum y, joder, aunque suene mal decirlo, pues sí, soy un perfil muy bueno, pero había muchas partes de mí que todavía estaban en sombra. Y ha sido este proceso el que me ha permitido decir, es que ya sé quién soy. Pero claro, para eso tienes que llorar y tienes que aceptar el proceso y pasar por él y saber que, aunque el día tenga 24 horas, tú te puedes plantear como máximo 8 horas buscar trabajo. Porque yo también he pasado por la fase de estar 16 horas delante del ordenador sin ningún tipo de sentido más que haciendo scroll. Haciendo, guardando ofertas que luego ni siquiera echaba. Oye, pero que es más placentero tirarme con mi hija en el sofá a ver una película. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿No? Entonces también un poco limitar, que no sea ni desde el no hacer nada, de estar con el pijama, como has dicho tú antes, en el sofá, viendo como el reloj, ¿no? Pero tampoco en el exceso, como yo tampoco he estado. Claro, claro. Es que también es una frase muy manida para todo el mundo que la hemos escuchado millones de veces, que buscar trabajo en sí es un trabajo. Entonces, esto es muy importante, que yo lo digo siempre en la sesión 1, minuto 1. Es decir, ahora, aunque no estés trabajando por cuenta ajena, estás trabajando para cuenta propia. El jefe eres tú. Lo que pasa es que en lugar de cobrar cada mes o cada día, vas a cobrar a éxito, como si fuéramos comerciales y tuviéramos que vender para luego cobrar. Tu gran, digamos, bonus es contratarte. ¿Cómo lo vas a conseguir? Depende de ti, pero depende de ti en esas 8 horas que tengas hoy. Entonces, para lo cual, vamos a estructurar esas 8 horas con una estrategia, como tú también has dicho antes, por ejemplo, pues de networking, de mejora de habilidades personales, de mejora de currículum y sobre todo de decir, voy por una vez en mi vida a intentar escucharme, a ser como soy yo. Por mí. Exacto, porque luego cuando vas a una entrevista y ves a 10 candidatos iguales, que a mí me ha pasado, ves a 10 personas cuyo currículum, cuyo discurso y con cada palabra de su boca es exactamente igual, claro, solamente te cambia el pelo y las facciones de la cara, entonces tú dices, ¿a cuál cojo? Y claro, el ser humano es tan puñetero que al final coges en función de lo que a ti más te gusta, en función de tus valores, que eso es peligrosísimo. Por aquello de, hay gente que dice, hay que ver, lo tenía todo y me han descartado.
pues hay un feeling que todos tenemos que te hace saber si una persona pues, te puede caer bien o puede ser tiempo o no. Y eso es intangible. Pero la forma de llegar a conectar con eso, por difícil que sea, es muy fácil, que es siendo nada más y nada menos que tú mismo. Porque si eres tú mismo, entrarás. Y si no entras, es que no estaba para ti. Entonces, un problema que te quitas. Cuesta aceptarlo mucho, o sea, cuando estás en un proceso donde ves que pasan los días, las horas, que tú cobras el día 10, que te pasan el alquiler, que llegan las facturas y dices, Dios mío, por favor que es día 31, ¿no? Es muy difícil aceptar eso, pero es que es tan necesario integrarlo para que lo bueno llegue, que es igual de importante que saber decir, no quiero estar en esta empresa, ¿no? Y en ese proceso de entrevista, ¿no? En el que tú mencionabas antes, yo siempre, cuando he hecho entrevistas a gente más junior que yo, ¿no? Para que formaran parte de mi equipo de marketing, siempre intentaba ver la naturalidad con la que ellos interrelacionaban conmigo. Y eso significa qué preguntas me hacen, ¿no? Porque una entrevista no es un monólogo. Es un espacio donde tú también tienes que conocer a dónde vas a entrar. Porque cuando te abran la puerta a las 9 de la mañana, a las 7, a las 6, a la hora que sea, tú digas, vale, yo sé a lo que vengo. Así es. ¿No? Y yo en la entrevista con Worsible lo hice. Me dijo, oye, Sergio, digo, mira, me encanta, porque fue así literal como estamos hablando. O sea, fue en este sentido la entrevista. Sergio, ¿te puedo hacer unas preguntas? Por favor, Eva. Y le dije, mira, es que las tengo aquí apuntadas y nos reímos un montón. O sea, es que a veces te permite ese tipo de interrelación. Si realmente hay conexión, que es lo que tú hablabas antes. Y no, obviamente, Claro pues que sí. hubiese hecho, ¿no? O a lo mejor ni siquiera hubiese preguntado, hubiese acabado la entrevista y ya está. Y luego es la importancia del seguimiento, ¿no? Porque yo ya con ellos cerré diciendo que me iba a Valencia y que les mandaba un mensaje pues para poder decir cuándo cogía yo el AVE, ¿no? Para coordinarlo con sus agendas, porque la verdad es que están hasta arriba de eventos, de calendario de Q del 2024. Y yo dije, bueno, pues yo os mando fechas y me decís cuándo me voy para allá. Pero para mí lo más importante, no lo más, pero sí quizás uno de los puntos más importantes, ¿no? En el proceso de selección, es que cuando tú acabas la entrevista, si tú realmente has sentido aquí y aquí que tú quieres ese puesto, tú tienes que hacer un seguimiento. Muy bien. A las 24 horas, mensaje de agradecimiento y por qué. O una pregunta de, ¿qué dudas tienes de que tengo que ser yo quien esté en tu empresa? Porque esa pregunta puede sonar muy altiva, pero esa pregunta no la va a hacer ni el 10% de la gente que esté dentro del proceso de selección. Y ya has marcado una diferencia, que es lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué 10% diferente estás haciendo dentro de lo que el 90% no hace? Así es, así es. Y lo acabas de decir y es importantísimo. También lo estaba por aquí apuntando para comentártelo ahora. Durante la entrevista, bien hemos dicho que no es un interrogatorio, sino es una conversación entre profesionales. Entonces, también es muy importante llevar apuntadas unas preguntas que tengan relación pues, con tu puesto, con tus funciones, con la empresa, con las funciones de la persona que vas a trabajar, ya sea de jefa o de compañera o de cualquier cosa. Entonces, también en la calidad de sus respuestas, tú puedes ver la calidad del profesional y de la empresa. Y además, en función de las preguntas que te hagan a ti, que hay de muchos tipos, o sea, personales, laborales, más directas, indirectas, algunas incluso fuera de tono, también ves el interés que pueden tener por ti. Pero, por supuesto, independientemente de todo esto, no olvidemos de que, oye, no somos la única gota del agua en el océano. O sea, que después de la entrevista necesitamos mantenernos en su, como dicen los ingleses, su top of mind, ¿no? En su top de mente dentro de los 2, 3 candidatos. Y eso se consigue, como tú bien dices, si has hecho, estando atentos, mandándoles un mensaje, contactándoles en LinkedIn o incluso llamándoles a los 2 o 3 días o intentando forzar una siguiente entrevista para que nos tengan en cuenta. Porque muchas veces quien nos entrevista, especialmente si es un director o directora de un departamento, tiene muchas más cosas que hacer. Es más, tiene que trabajar. Entonces, dentro de esa vorágine que todo el mundo tiene en el mundo laboral, mínimo 8 horas, queda muy poquito tiempo para acordarse de aquel rato que estuvo con Diego o con Eva y que sí, que lo tiene que llamar, pero ya lo haré, no sé, estamos a jueves, pues el lunes. Pero claro, tú que estás en la otra parte, seguramente desempleado y mirando un poco a ver cuándo te llaman, sí, lo pasas o lo pasamos muy mal. Entonces, ante esa parálisis que tenemos todos y nos pasa, que es normal, acción, joder, o sea, movámonos, mensaje. Claro, ¿tú cómo lo hiciste, Eva? Cuéntanos.
Yo tenía un Excel que yo me creé, yo todas las semanas metía 5 empresas en mi bombo de la lotería. De la lotería entendido como que cualquier empresa que me saliera me iba a gustar porque las había elegido yo. Entonces yo me buscaba a 5 o 6 contactos de allí, de esa lista enorme por puesto, ¿no? Y intentaba ver qué conexión tenía con ellos. Y no les mandaba mi currículum, never. No, por Dios, no hagáis eso porque es la carencia. Entonces yo iba diciendo, vale, he contactado con esta persona, ¿me ha contestado? Sí, no. ¿Qué comunicación he tenido, no? Pasaba entrevista, me tenía algún contacto y me iba apuntando a todo el proceso que tenía con ellos. Porque quería hacer un seguimiento real y ver las probabilidades de que yo tenía de entrar. Exacto. Yo llevo en LinkedIn desde 2011 y nunca lo he utilizado y he dicho, esto es uno de mis mayores aprendizajes en la vida. Sí. Punto. Haber utilizado LinkedIn con anterioridad. O sea, Exacto. Y además no nos tiene que dar vergüenza contactarles, primero, porque ya nos conocemos, y segundo, porque cada vez que alguien nos llama para entrevistarnos, lo que buscan es una solución. Exactamente. No buscan a alguien con unas manos y unos pies y una cabeza para quedar bonito en la foto de empresa. Buscan a alguien que venga a sacar las castañas del fuego o que les ayude con algo que ellos también tienen que hacer. Entonces, ofrecemos soluciones, todos y cada uno de los que estamos aquí, ofrecemos soluciones. Entonces, que no nos dé vergüenza tocar la puerta o volver a tocar la puerta porque digo, oye, si estaba buscando una solución y en mí la has encontrado, vamos a hacer lo posible. Entonces, no nos hacemos pesados, no nos hacemos redundantes, sino que, oye, traemos soluciones y las soluciones se pagan. Entonces, también con ese tipo de mentalidad que tú dices, abundancia, no carencia, sino abundancia, ¿y qué abundamos? ¿Qué aportamos? Soluciones y algo bueno para todo el mundo, para ellos y para nosotros. ¿A cambio de qué? Pues de un sueldo, lógicamente, y demás cosas. Exactamente. Mira, yo uno de los procesos de selección fue muy gracioso, de los que rechacé por horario, ¿vale? En este caso fue por horario porque, bueno, era de 10 de la mañana a 7 de la tarde y yo me niego a eso. Yo sabía, pero no ya no por tener una hija, sino por mí misma, porque no entra dentro de mi estilo, ¿no? O mi forma de vida. Porque ya son las 7, pero serán las 8. Y llego a mi casa a las 9 y entonces no vivo, ¿no? Solo trabajo. Y yo eso no lo quería. Pero fue muy bonito porque cuando yo contacté con esta persona vi que era de Pozo Blanco. Mi abuelo era de Pozo Blanco, donde murió Paquirri. Yo tenía que utilizar eso de alguna forma. Y entonces me dijo, Eva, que tenemos un... te estoy diciendo, al mes y medio. Eva, que tenemos un puesto, ¿qué tal? Yo ni siquiera tenía la alerta de la página de esta empresa activada. Y bequé y me llamaron. Y entonces uno de los... Luego, esto fue porque yo soy así y a veces no tengo vergüenza, ¿no? Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo. Pero uno de los que me entrevistó, la segunda entrevista, era de Asturias. Y entonces busqué unos bollitos que son como muy conocidos allí en Asturias y se lo llevé a la entrevista. Bien. ¿Peloteo? Pues es que no lo sé, pero yo quería romper el hielo de alguna forma porque yo sentía que ese trabajo tenía que ser para mí y ahí fue cuando me dijeron los horarios en esa segunda entrevista. Ajá. Aprendizaje, pregúntalo en la primera. Sí, sin duda. Pero bueno, la vida es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, lo bueno de este tipo de charlas, Eva, es que estas vivencias pueden ayudar a otras personas a apuntárselo, porque podemos aprender o a las malas o con el ejemplo de otros. ¿Cuántos de los 7 es la chica de Córdoba como su abuelo que murió Paquirri? ¿Y cuántos de los 7 que están en el proceso le traen los bollos de Asturias que desayuna todos los días con su familia, ¿no? Es cierto que hay sectores que lo permiten más y otros que lo permiten menos. Marketing, gracias a Dios, es un sector que es muy afín a este tipo de forma de contratación, porque al final hay una parte de creatividad que va inherente en nosotros, ¿no? Pero bueno, que son ejemplos que he querido dar para que se vea que hay formas diferentes. Esto no quiere decir que se tenga que hacer siempre, ¿no? Y te tiene que nacer de dentro, porque si no, no queda natural. Exacto. Fíjate, a mi manera y con la gente que yo gestiono, les suelo decir que tienen que intentar, si es posible, encontrar los puntos de conexión con el entrevistador o la persona que tienen delante. Claro, en tu caso, como has dicho muy bien, pues mira, me hizo una investigación, que eso es básico, de pues el lugar de procedencia, dónde es esa familia. Entonces, traes o incluso, pues no sé, tienes una anécdota o tú dices, oye, pues yo que sé, estuve de vacaciones en Lualca y no sé cuántos. Entonces, algo que haga que, pues eso, sí, se fijen en ti como alguien especial y segundo, pues amplíen ese rango de confianza que todos necesitamos, porque no olvidemos que aunque tengamos un currículum y sean unas letras que coincidan más o menos con lo que ellos piden,
y nuestro rango de salario coincida con lo que ellos están pagando, si hablamos de números y de letras, lo que realmente nos hace que entremos a un trabajo o nos echen es la conexión o la desconexión entre personas. Entonces, si logramos esa conexión, mejor, como somos de verdad, fantástico, tendremos una gran parte de trabajo hecho. Exactamente. Es que es así. O sea, y hasta que no lo integras, lo entiendes, lo interiorizas, lo masticas, lo tienes en la cabeza, en el corazón, en la tripa, en los pies, en los brazos, que lo llevas por los poros. Que es que tú, había gente que me decía, es que yo leo tu primera de post de LinkedIn y ya sé que eres tú. Digo, es que soy yo, es que eso es lo que yo quería, ¿no? Es agitar a la gente. O sea, que ni vamos a estar en el paro hasta los 67, que hagas el 10% diferente de lo que no hace el 90% y que seas tú. Y en ese ser tú, pues acudir a gente como tú también, Diego, que tienes los conocimientos necesarios. Y sí, esto puede ser venta, pues también lo es, pero es que Diego es muy válido. Entonces, también quiero que se sepa que si no se desconoce algo, que se pida ayuda a gente que pueda hacerlo. Pues igual que contratar a una persona de marketing, que contratar un perfil de recursos humanos, como yo también en un preciso momento contraté. Claro, yo suelo decir que si tienes una necesidad, tienes un problema. Entonces, si no cubres esa necesidad, tienes un gran problema. Eso Y es. ahora cada uno decide en cualquier aspecto, no digo recursos humanos, sino marketing o fontanería, me da igual. Entonces, si teniendo un gran problema porque no sabes ni hacer o cuando haces erróneamente, sigues con ese problema, tienes un problema gigante. Y ese problema gigante es el que hace que muchas veces sigamos persistiendo en ese tipo de problema. Y claro, no estar en el mundo laboral, no tener trabajo, suele ser un gran problema que afecta a muchas áreas de la vida. Entonces, bueno, no sé, cada uno es libre de elección y de contratar o no contratar, pero yo, por ejemplo, en mi etapa anterior de vida, cuando era ejecutivo durante mucho tiempo, contraté 2 veces el servicio de un orientador, de un coach, varias ocasiones, y además con muy buenos resultados porque, bueno, pues me preparaban, primero mentalmente me ayudaban a tener un poco de estructura, porque en ese proceso te sacan completamente de tu órbita y no sabes muy bien qué hacer o cómo hacer. Y segundo, me preparaban como si fueran entrenadores personales, pues para una gran prueba que era esa entrevista, ¿no? Para llegar a la entrevista, superarla y seguir al mismo nivel. Es que Entonces, bueno, esto que está diciendo es de poner en valor, Diego, porque mira, todo tiene su valor, todo tiene sus tiempos y todo tiene su función dentro de un organigrama. Yo también he estado en puesto directivo, no tanto como tú, ¿vale? Espero algún día poder llegar a eso, pero es cierto que es una realidad y a más rango, no voy a entrar en si es buen líder o es mal líder, no voy a entrar en si sabe o no sabe dirigir equipos, voy a hablar del rango. En teoría, en los rangos directivos te pagan por una gran responsabilidad en la toma de decisiones. Y eres humano. Y dentro de esa toma de decisiones que es tan intangible, se tiene que ver reflejado en los impactos numéricos de una empresa, pero que viene de un intangible. Entonces, cuando tienes que dirigir tantas personas, tantos egos, que al final también las personas tenemos egos, alinearlo, conseguir por lo que te están pagando, es muy complicado. Entonces, creo que para mí los servicios de coaching de altos directivos son a día de hoy súper necesarios, porque la vida, la tecnología, todo va súper rápido, no tienes tiempo de pensar, la vida es más exigente, somos más exigentes con nosotros mismos y creo que es de valorar lo que acabas de decir. Y es que tú también estuviste en un proceso de coaching en un momento de tu vida. Sí, en dos procesos de coaching, ¿no? Pero sí, y casualmente me ayudó un montón para incluso subir el sueldo. Y todo lo que pagué, que fueron varios miles de euros, o sea, mucho menos de lo que yo cobro ahora, no quiero pensar. todo lo que pagué me compensó en la primera nómina. O sea, fue una cosa brutal. Rentabilizas. Lo típico que te decían, cree en mí, que lo vas a conseguir. Y yo, mejor o peor, al final creí. Y dije, hostia, que lo he conseguido. Cuando firmas tu primera nómina y ves el sueldo bruto anual un 30% mayor del que tenías antes, dices, hostia, tenía razón no sé quién. Fíjate, qué maravilla. Pero bueno, oye, Eva, es un placer hablar contigo. Podría estar hablando hasta Es mañana. mucho. Pero todo tiene su fin, tenemos que acabar esto en algún momento. Déjame preguntarte o pedirte que le des, si puedes dar un solo consejo a alguien que nos esté mirando en situación de desempleo, basado en tu propia experiencia, que has conseguido salir de ahí y conseguir un trabajo el que te mereces, de verdad. ¿Qué le dirías? Pues que aproveche esta etapa para redescubrirse laboralmente, que encuentre qué es lo que le hace feliz, qué es lo que puede aportar y que empiece a utilizar LinkedIn como si no hubiese un mañana, pero con cabeza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es una La etapa verdad que
descubrimiento, absolutamente. Sí, sí, fantástico. Es curioso cómo todo el mundo le tiene miedo a las nuevas tecnologías, pero son esas tecnologías que si aprendes a utilizarlas un mínimo, tampoco hay que ser el mayor experto del mundo, pero un mínimo como puede ser LinkedIn nos puede, pues eso, catapultar nuestros resultados. LinkedIn Y es, gratuito, o sea, no hablo del premium, yo tengo la versión gratuita. O sea que... yo, no, y todo, otro día hablamos del premium, Ya hablaremos pero del premium porque a mí me destrozaron mi alcance orgánico. Espero que no tenga aquí inteligencia artificial para que me estén escuchando, pero ya hablaremos de esto, sí, que también tengo métricas. nada, para conseguir grandes resultados no hace falta grandes inversiones. Hay que tener cabeza, estrategia, sí que hay que invertir un poquito en el momento adecuado Y ya está. y ser uno mismo, que no hay mejor receta de éxito. Eso es, eso es. Eva, un placer y un regalo hablar contigo. Seguimos en Igualmente, contacto. ¿Vale? igualmente, Diego. Feliz día. Chao, chao. Chao.